A finales de 1887, Alejandro Santiago conoció a Laura en las circunstancias más inesperadas, en una hacienda perdida en el árido norte de México, un lugar que parecía haber olvidado cómo vivir. Durante los 5 años que siguieron a la muerte de su esposa, el vínculo entre el viudo y la forastera enfrentó los desafíos implacables del campo, del luto que se negaba a ceder, y de una familia que veía en ella una amenaza silenciosa. Todo parecía condenado a un ciclo de dolor y resignación, hasta que una revelación inesperada, oculta en el corazón mismo de la propiedad, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad para sanar un alma haya permanecido oculta por tanto tiempo, a la vista de todos, en el silencio de aquella casa? Antes de contarte cómo la llegada de una mujer desesperada a las puertas de la hacienda La Sombra desató una cadena de eventos imparables, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo el orgullo de un hombre y la valentía de una mujer pusieron a prueba las leyes no escritas de todo un pueblo, revelando un secreto que había sido enterrado junto con el cuerpo de la primera señora de la hacienda. Lo que estaba a punto de descubrirse no solo cambiaría sus vidas, sino que reescribiría la historia de la familia Santiago y de toda la región de Santa Clara. Alejandro Santiago era, para todos los efectos, un hombre muerto en vida. Desde que un trágico accidente le arrebató a su esposa Elena 5 años atrás, se había convertido en una sombra que recorría su propia tierra. La hacienda La Sombra, antes un lugar lleno de vida y prosperidad, se había vuelto un reflejo de su dueño, vasta, productiva, pero envuelta en un silencio sepulcral. Cada amanecer, Alejandro se levantaba no por voluntad, sino por la fuerza de una rutina que era lo único que lo mantenía en pie. Supervisaba la cosecha, daba órdenes a su capataz, Mateo, y se encerraba en su despacho hasta que la noche caía, acompañado únicamente por el recuerdo de una risa que ya no volvería a escuchar. En el pueblo de Santa Clara su dolor era una leyenda. Se le respetaba por su fortuna y su apellido, pero se le temía por su carácter severo y su mirada vacía. Las viudas influyentes como doña Isabel, intentaron en vano presentarle a sus hijas o sobrinas, creyendo que un nuevo amor podría sacarlo de su autoexilio emocional. Pero Alejandro rechazaba cada intento con una frialdad cortante. Para él, el amor había muerto con Elena, y cualquier intento de reemplazarla era una traición a su memoria. Vivía atrapado en una jaula de lealtad y culpa, convencido de que su penitencia era la soledad eterna, una condena que él mismo se había impuesto, y que cumplía con una disciplina férrea. Fue en una tarde polvorienta de otoño cuando Laura apareció en los límites de la hacienda. No llegó como las otras, con vestidos cuidados y sonrisas ensayadas. Llegó a pie, con la ropa gastada por un largo viaje y una capa de polvo cubriéndola de la cabeza a los pies, pero con una firmeza en la mirada que desafiaba su aparente fragilidad. Huía de un pasado que la perseguía, un pasado del que no hablaba con nadie, y lo único que buscaba era un lugar donde empezar de nuevo, un refugio donde su nombre no significara nada. La Sombra, con su reputación de lugar triste y aislado, le pareció el escondite perfecto. No sabía que estaba entrando en un santuario de dolor. Cuando se presentó ante Alejandro en su despacho, él la recibió con la misma indiferencia con la que trataba a todo el mundo. Esperaba que pidiera limosna, una comida, o que fuera otra enviada de las casamenteras del pueblo. Pero Laura no bajó la mirada. Con una voz clara, aunque cansada, le dijo que no buscaba caridad sino trabajo. Le explicó que sabía administrar una casa, cocinar, y que no le tenía miedo al trabajo duro. Por primera vez en 5 años, algo rompió la monotonía del hacendado. La audacia de aquella mujer, su negativa a mostrarse intimidada por su reputación, lo desarmó por completo. Vio en sus ojos no lástima sino una desesperación controlada, una fuerza que resonaba con la suya. La decisión de Alejandro de contratarla como ama de llaves fue un impulso, un acto que ni él mismo pudo explicar. La hacienda ya tenía personal suficiente, y la casa funcionaba con la precisión de un reloj, aunque sin alma. Mateo, su fiel capataz, le advirtió con la mirada que traer a una forastera sin referencias era una imprudencia. Los otros sirvientes la recibieron con desconfianza,
viendo en ella una intrusa que venía a perturbar el orden silencioso y predecible de su duelo colectivo. Pero la palabra de Alejandro era ley. Laura fue instalada en una pequeña habitación en el ala de servicio, y con su llegada, una corriente de aire fresco y desconocido comenzó a filtrarse por las grietas de aquella fortaleza de tristeza. Los primeros días de Laura en la sombra fueron de una observación silenciosa y metódica. No intentó cambiar las cosas de golpe. Se dedicó a sus tareas con una eficiencia que sorprendió a todos. Limpiaba el polvo de muebles que llevaban años sin ser tocados. Abría ventanas que habían permanecido cerradas para mantener intacto el aire de la última vez que Elena estuvo allí, y podaba las rosas del jardín que se habían vuelto salvajes por el abandono. No hacía preguntas sobre la antigua señora de la casa, ni intentaba entablar conversación con Alejandro más allá de lo estrictamente necesario. Su presencia era discreta pero innegablemente viva, y cada acción suya era un pequeño acto de rebelión contra la parálisis que gobernaba la hacienda. Alejandro la observaba desde la distancia. Desde la ventana de su despacho, la veía moverse por el patio con una determinación tranquila. Notaba cómo el personal, al principio hostil, comenzaba a respetarla por su ética de trabajo y su trato justo. Escuchaba, por primera vez en años, el sonido de pasos firmes en los pasillos, en lugar del arrastrar de pie resignado de sus empleados. Una parte de él se sentía irritada por esta sutil alteración de su santuario. Era como si esa mujer estuviera profanando su dolor, limpiando las huellas de un pasado que él se esforzaba por mantener intacto. Pero otra parte, una parte que creía muerta, sentía una extraña y peligrosa curiosidad por ella. La noticia de la nueva residente de la sombra no tardó en llegar a Santa Clara, y los murmullos comenzaron a extenderse como la pólvora. En el mercado, en la iglesia, en las reuniones de las damas del pueblo, no se hablaba de otra cosa. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? Las especulaciones eran variadas y maliciosas. Era una aventurera, una mujer de mala reputación que buscaba aprovecharse de la vulnerabilidad del viudo, una oportunista que quería quedarse con su fortuna. Doña Isabel fue la principal promotora de estos rumores, viendo en Laura una amenaza directa a sus propios planes, y al orden social que tanto se esforzaba por mantener. La soledad de Alejandro era una pieza predecible en el tablero del pueblo. La presencia de Laura era un movimiento inesperado que nadie sabía cómo interpretar. Alejandro no era ajeno a los chismes de Santa Clara, pero por primera vez en 5 años, se encontró siendo el centro de ellos por una razón que no era su luto. Escuchaba los informes de Mateo, quien volvía del pueblo con el ceño fruncido, relatando cómo las mujeres del mercado se callaban cuando él se acercaba, o cómo el tendero le hacía preguntas indirectas sobre la nueva empleada de la sombra. A Alejandro, en su orgullo herido, le importaba poco la opinión de los demás. Sin embargo, una parte de él sentía una extraña satisfacción al desafiar las expectativas de todos. Mantener a Laura en la hacienda se convirtió en un acto de rebeldía silenciosa, una forma de decirle al mundo que él, y solo él, dictaba las reglas de su propia penitencia. Para Laura, cada viaje a Santa Clara por provisiones era una prueba de fuego. Sentía las miradas clavadas en su nuca, escuchaba los susurros que se detenían abruptamente cuando ella volteaba. Aprendió a caminar con la cabeza en alto, a mirar a los ojos de quienes la juzgaban sin una palabra, y a responder con una cortesía tan fría que desarmaba cualquier intento de provocación. No era una batalla que hubiera elegido, pero la enfrentaba con la misma determinación con la que había llegado a la hacienda, por pura supervivencia. Sabía que su reputación, y por ende su seguridad, dependía de no mostrar ni una sola grieta de debilidad ante aquella comunidad que la veía como una usurpadora, una amenaza al orden establecido y al sagrado recuerdo de Elena. Doña Isabel, sintiendo que su influencia en la vida de Alejandro se desvanecía, intensificó su campaña. No lo hacía de frente, sino a través de comentarios sutiles y preguntas envenenadas en sus tertulias. Insinuaba que la forastera tenía un pasado oscuro, que ninguna mujer decente aparecería de la nada en busca de trabajo de esa manera. Sugería que el dolor había nublado el juicio del hacendado, haciéndolo vulnerable a las artimañas de una aventurera. Sus palabras, cuidadosamente sembradas, encontraron tierra fértil en los prejuicios del pueblo, y pronto, Laura no fue solo la empleada del viudo,
sino la mujer que había venido a perturbar la paz de los muertos, una sombra que amenazaba con eclipsar la memoria de la verdadera señora de la hacienda. Mientras el mundo exterior juzgaba, dentro de la sombra, Laura se enfrentaba a un desafío mucho más íntimo, el fantasma de Elena. La presencia de la difunta esposa de Alejandro impregnaba cada rincón de la casa. Su retrato al óleo, colgado sobre la chimenea del gran salón, la mostraba como una mujer de una belleza serena y una mirada bondadosa, casi etérea. Sus libros seguían en los estantes, sus partituras en el piano cubierto de polvo, y su ropa, cuidadosamente doblada, permanecía en los armarios de la alcoba principal, una habitación a la que nadie, ni siquiera Alejandro, había entrado en 5 años. Era un santuario intocable, un testamento físico del amor perdido que gobernaba la vida del hacendado con más fuerza que cualquier ley terrenal. Laura entendió desde el primer día que su trabajo no consistía en borrar esas huellas, sino en aprender a convivir con ellas. Limpiaba la casa con un respeto casi reverencial, cuidando de no mover de su sitio los objetos personales de Elena. Cuando desempolvaba el marco del retrato, sentía los ojos de la pintura sobre ella, no con hostilidad, sino con una tristeza silenciosa que parecía preguntarle quién era y qué hacía en su hogar. En esos momentos, Laura sentía el peso abrumador de estar ocupando un espacio que no le pertenecía, de ser una pieza ajena en el rompecabezas de una historia de amor que la muerte había dejado inconclusa. Su propia lucha por un nuevo comienzo parecía insignificante frente a la magnitud de aquel duelo eterno. La habitación de Elena se convirtió en el epicentro simbólico de la parálisis de la hacienda. La puerta permanecía cerrada con llave, y Alejandro guardaba esa llave como si fuera la última reliquia de su felicidad. A veces, por la noche, los sirvientes más antiguos decían escucharlo detenerse frente a esa puerta, de pie en el pasillo oscuro, sin atreverse a entrar, como un peregrino ante un altar prohibido. Era su forma de mantener vivo el dolor, de asegurarse de que el tiempo no erosionara la intensidad de su pérdida. Para él, abrir esa puerta y dejar entrar el aire nuevo significaría aceptar que la vida continuaba, y esa era una traición que no estaba dispuesto a cometer. La habitación era su ancla al pasado, su jaula voluntaria. Alejandro observaba a Laura moverse por su casa, y cada uno de sus gestos era un recordatorio de lo que había perdido. Cuando la veía en el jardín, cuidando las mismas rosas que Elena había plantado, un nudo de rabia y nostalgia se le formaba en la garganta. Recordaba las tardes que pasaba con su esposa en ese mismo lugar, su risa mezclándose con el zumbido de las abejas, sus manos entrelazadas mientras planeaban el futuro. Ahora, otra mujer cuidaba de sus flores, y aunque lo hacía con esmero, su presencia era una profanación. Se odiaba a sí mismo por notar la eficiencia de Laura, por el alivio fugaz que sentía al ver la casa recuperando un atisbo de orden. Cada sentimiento positivo era inmediatamente ahogado por una ola de culpa. Un día, la encontró en la biblioteca, limpiando una colección de libros de poesía que Elena adoraba. Sostenía uno de los volúmenes con una delicadeza que lo tomó por sorpresa. No lo estaba tratando como un objeto más que limpiar, sino que leía el título con una expresión de interés genuino. Por un instante, Alejandro no vio a una empleada, sino a una mujer con su propia historia, sus propios gustos, sus propias penas. La imagen lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que, en su obsesión por su propio dolor, nunca se había preguntado quién era realmente Laura, de qué infierno personal venía huyendo. La pregunta quedó flotando en el aire, sin ser formulada, pero cambió sutilmente la dinámica entre ellos. La tensión entre ellos crecía en el silencio. No hablaban más de lo necesario, pero sus miradas se cruzaban con más frecuencia. Él la observaba desde su despacho, ella sentía su presencia mientras trabajaba. Era un duelo mudo, una batalla de voluntades entre la resignación de él y la resiliencia de ella. El personal de la casa, liderado por la discreta aprobación de Mateo, había aceptado a Laura. Veían que su trabajo no buscaba reemplazar a nadie, sino simplemente hacer que la vida en aquella casa de luto fuera un poco más soportable. Eran los únicos testigos de esa lenta y dolorosa danza de dos almas heridas que orbitaban una alrededor de la otra, sin atreverse a acercarse demasiado por miedo a quemarse.
Una tarde de tormenta, la lluvia torrencial los dejó aislados del mundo exterior. Los caminos se volvieron intransitables y la hacienda quedó envuelta en el sonido constante del agua y los truenos. La electricidad, un lujo reciente, falló, sumiendo la casa en una penumbra iluminada solo por velas y lámparas de aceite. El ambiente se volvió aún más denso, más íntimo. Forzados a compartir el espacio del gran salón, Alejandro se sentó junto a la chimenea, absorto en las llamas, mientras Laura cosía en silencio en un rincón. El mundo se había reducido a esa habitación, a la crepitación del fuego y a la presencia ineludible del otro. Era una tregua impuesta por la naturaleza. Fue en esa quietud forzada que Alejandro finalmente rompió el silencio. No le preguntó por su pasado, ni por sus intenciones. Con la vista fija en el fuego, le preguntó si sabía leer. La pregunta era tan inesperada, tan fuera de lugar, que Laura tardó un momento en responder. Le dijo que sí, que su padre le había enseñado. Él asintió lentamente y, sin decir más, se levantó, fue a la biblioteca y regresó con el libro de poesía que la había visto sostener días atrás. Se lo tendió, sin mirarla a los ojos, y con una voz ronca le dijo: a Elena le gustaba que le leyeran en noches como esta. No era una orden, sino una confesión, un acto de vulnerabilidad tan profundo que dejó a Laura sin aliento. Laura tomó el libro con manos temblorosas. Entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Él no le estaba pidiendo que reemplazara a su esposa, sino que compartiera con él el peso de su recuerdo. Le estaba abriendo una pequeña grieta en el muro de su soledad. Con la voz entrecortada al principio, pero ganando firmeza con cada verso, comenzó a leer. Su voz llenó el silencio de la habitación, no con la melodía familiar de Elena, sino con una cadencia nueva, una que hablaba de supervivencia y de una tristeza propia. Alejandro cerró los ojos, no para imaginar a su esposa, sino para escuchar, por primera vez en años, una voz que no era la de sus propios fantasmas. La lectura se prolongó hasta que la tormenta amainó. No intercambiaron más palabras esa noche, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. El acto de compartir aquel ritual sagrado había creado un puente invisible sobre el abismo de su dolor. Alejandro se dio cuenta de que la presencia de Laura no tenía por qué ser una profanación. Podía ser, en cambio, un testimonio. Podía ser la prueba de que la vida, a pesar de todo, insistía en seguir adelante. Para Laura, leerle a aquel hombre roto fue un acto de compasión que la conectó con él de una manera que nunca hubiera imaginado. Vio más allá del hacendado severo y descubrió al hombre que seguía amando desesperadamente a la mujer que había perdido. Al día siguiente, la rutina volvió, pero el aire en la hacienda era diferente, menos pesado. Los silencios ya no eran tan incómodos, y las miradas furtivas ahora contenían un atisbo de entendimiento. Sin embargo, este pequeño avance no pasó desapercibido. Mateo el capataz lo notó en la forma en que Alejandro ya no se encerraba con tanta rigidez en su despacho. Lo vio detenerse a observar el trabajo de Laura en el jardín, no con resentimiento, sino con una curiosidad callada. El viejo capataz, que había sufrido en silencio junto a su patrón, sintió una chispa de esperanza. Quizás esa forastera, con su fuerza tranquila y su pasado misterioso, era la única persona capaz de guiar a Alejandro fuera del laberinto de su luto. Pero la esperanza en la sombra era una flor frágil, y las noticias de Santa Clara llegaron como una helada tardía. Doña Isabel, al enterarse por uno de sus informantes de la creciente cercanía entre el hacendado y su ama de llaves, decidió que era hora de intervenir directamente. Anunció una visita a la hacienda con el pretexto de discutir asuntos de la cofradía de la iglesia. Su verdadera intención, sin embargo, era clara para todos. Quería ver con sus propios ojos a la mujer que amenazaba con desbaratar sus planes y el orden social del pueblo. La inminente visita se cernió sobre la hacienda como una nube de tormenta, prometiendo un enfrentamiento que pondría a prueba la frágil paz que comenzaba a gestarse. Alejandro recibió la noticia con una fría resignación. Sabía que no podía negarse a recibir a doña Isabel sin causar un escándalo mayor. Le ordenó a Laura que preparara la sala y sirviera el té, pero le advirtió con una mirada severa que no respondiera a ninguna pregunta personal. Quería protegerla de la malicia de la viuda, pero también quería mantener su distancia.
no dar la impresión de que estaba defendiendo a Laura por alguna razón personal. Su lealtad seguía anclada al recuerdo de Elena, y este nuevo vínculo con Laura lo confundía y lo asustaba. Estaba atrapado entre su orgullo, su culpa y un sentimiento naciente que no se atrevía a nombrar. El día de la visita, la atmósfera en la hacienda era eléctrica. Laura se movía con una calma exterior que ocultaba el nudo en su estómago. Se vistió con su ropa más sencilla pero más limpia, decidida a no darle a doña Isabel ningún motivo para la crítica. Cuando la influyente viuda llegó, con su vestido de seda oscura y su aire de superioridad, inspeccionó a Laura de arriba a abajo con una mirada que la desnudaba. Durante la conversación con Alejandro, sus preguntas eran como dardos envenenados, disfrazados de una falsa preocupación por el bienestar del viudo. Cada palabra estaba calculada para humillar a Laura y recordarle su lugar como una simple sirvienta, una extraña. Laura sirvió el té en silencio, soportando el escrutinio con una dignidad inquebrantable, pero doña Isabel no estaba satisfecha. En un momento, dirigiéndose directamente a Laura por primera vez, le preguntó de qué familia provenía y qué la había traído a un lugar tan aislado. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de malicia. Antes de que Laura pudiera responder, Alejandro intervino. Con una voz gélida que no admitía réplica, dijo: «Doña Isabel, la señora Laura está bajo mi protección y trabaja en mi casa. Su pasado no es asunto de nadie más que mío». La declaración fue tan contundente, tan definitiva, que silenció a la viuda por completo. Por primera vez, Alejandro no solo había tolerado la presencia de Laura, la había defendido públicamente. Aquel acto de protección marcó un punto de no retorno. La partida de doña Isabel dejó un silencio denso y cargado en la hacienda, muy distinto al silencio fúnebre que había reinado durante 5 años. Este era un silencio de expectación, de consecuencias inminentes. Alejandro se retiró a su despacho sin decir una palabra, pero su portazo resonó con una mezcla de furia y confusión. Había cruzado una línea, no solo al enfrentarse a la matriarca del pueblo, sino al declararle al mundo, y a sí mismo, que Laura no era una simple empleada. Era alguien bajo su protección, una afirmación que colgaba en el aire con un peso que ni él mismo estaba preparado para soportar. La lealtad a su esposa muerta y el instinto de proteger a la mujer viva libraban una batalla silenciosa dentro de él, dejándolo más aislado y atormentado que nunca. Para Laura, el gesto de Alejandro fue como un escudo y una jaula al mismo tiempo. Por un lado, sintió una oleada de gratitud que la tomó por sorpresa. Nadie la había defendido de esa manera en mucho tiempo, y la firmeza en la voz del hacendado le había devuelto una pizca de la dignidad que su pasado le había arrebatado. Pero por otro lado, esa protección la ataba aún más a él, a su dolor y a la historia de aquella hacienda. Ahora, no era solo la forastera, sino la protegida del viudo, un título que en Santa Clara era tan peligroso como una acusación. Sabía que las miradas del pueblo se volverían más afiladas, los susurros más crueles. La paz que había comenzado a encontrar en la sombra se había vuelto frágil, amenazada por un acto de valentía que ella nunca pidió. Mateo fue el único que pareció entender la magnitud de lo ocurrido. Desde la distancia, había observado la escena con una mezcla de aprensión y una esperanza cautelosa. Vio la rigidez en los hombros de su patrón después de la partida de doña Isabel, y vio la vulnerabilidad en los ojos de Laura mientras recogía las tazas de té. El viejo capataz sabía que algo se había roto para siempre esa tarde, el pacto de Alejandro con su soledad. Por primera vez, el hacendado había permitido que alguien entrara en el círculo de su dolor, no para compartirlo, sino para defender su perímetro. Mateo rezó en silencio para que ese pequeño acto de coraje no fuera el principio de una tragedia mayor, sino el primer paso para salir de la sombra que había consumido a su patrón durante demasiado tiempo. Un par de semanas después, con la tensión aún flotando en el aire, una serie de lluvias otoñales obligó a todos a permanecer dentro de la casa. Fue durante una de esas tardes grises que Laura, buscando mantas de lana para protegerse del frío que se colaba por las paredes de piedra, se aventuró en un cuarto de almacenamiento en el piso superior que rara vez se usaba. Era un lugar lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas,
como fantasmas esperando un despertar que nunca llegaría. En un rincón, debajo de una ventana que goteaba, encontró un pequeño baúl de cuero oscuro, cubierto por una gruesa capa de polvo. No estaba cerrado con llave ni escondido de forma deliberada. Simplemente parecía haber sido olvidado por el tiempo, una reliquia de la vida que se había detenido abruptamente. Movida por una curiosidad que no pudo reprimir, pasó un trapo por la tapa y la abrió. El interior olía a lavanda seca y a papel viejo. No contenía joyas ni objetos de valor, sino algo mucho más íntimo. Encontró un diario de cuero, un cuaderno de bocetos con dibujos a carboncillo de las flores del jardín, y un pequeño herbario con plantas prensadas y etiquetadas con una caligrafía elegante. Eran los tesoros personales de Elena. Laura se dio cuenta de inmediato de que había tropezado con un santuario privado, un fragmento del alma de la mujer a la que sentía que reemplazaba cada día. El descubrimiento la llenó de una sensación de vértigo, como si estuviera violando un secreto sagrado que no le correspondía conocer. Con manos temblorosas, abrió el diario. No eran confesiones ni relatos de su vida, sino reflexiones, fragmentos de poemas y anotaciones sobre la hacienda. Elena escribía sobre el color del cielo al amanecer, sobre su sueño de plantar un campo de girasoles en la colina este, sobre la fuerza y la terquedad de su esposo, a quien amaba con una devoción palpable en cada palabra. Laura vio a Elena no como el retrato perfecto y sereno del salón, sino como una mujer real, llena de pasiones, sueños y una profunda conexión con esa tierra. Sintió una punzada de empatía, no de celos. Comprendió que el dolor de Alejandro no era solo por la pérdida de una esposa, sino por la extinción de un mundo entero que habían construido juntos. El dilema se apoderó de ella. ¿Qué debía hacer? Cerrar el baúl y fingir que nunca lo había encontrado parecía lo más seguro. Una forma de no perturbar más la frágil paz que se había establecido. Pero ocultar aquello se sentía como una traición. No solo a Alejandro, sino a la memoria de la propia Elena. Esas palabras, esos dibujos, merecían ser vistos por la persona que más los valoraría. Entregarle el baúl a Alejandro era un riesgo inmenso. Podía reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar, podía enfurecerlo por haber invadido un espacio tan personal. Podía verlo como una intromisión, un intento de acercarse a él a través de los recuerdos de su esposa, y eso podría destruir la incipiente confianza que había nacido entre ellos. Pasó el resto de la tarde luchando con esa decisión. Sostuvo el diario en sus manos, sintiendo el peso no solo del cuero y el papel, sino de los años de amor y dolor contenidos en sus páginas. Finalmente, supo lo que tenía que hacer. No por estrategia ni por un deseo de congraciarse con el hacendado, sino por un simple acto de humanidad. Alejandro merecía tener esa parte de su esposa de vuelta. Y Elena merecía que sus pensamientos no se perdieran en un baúl polvoriento. Con el corazón latiéndole con fuerza, tomó el pequeño diario, dejó el resto en el baúl tal como lo había encontrado, y se dirigió hacia el despacho de Alejandro, preparada para enfrentar cualquier reacción que su gesto pudiera provocar. Lo encontró en su despacho, como siempre, mirando por la ventana la lluvia que caía sobre sus tierras. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz gris del exterior. No se giró cuando ella entró, como si sintiera su presencia, sin necesidad de verla. Laura se acercó en silencio a su escritorio, y sin decir una palabra, colocó el diario de cuero sobre la madera pulida. El sonido suave fue suficiente para romper el hechizo. Alejandro se volvió lentamente, sus ojos primero fijos en ella con una expresión indescifrable, y luego bajando la vista hacia el objeto que ella le había traído. El reconocimiento fue instantáneo. Su rostro palideció, y una tormenta de emociones, sorpresa, dolor, rabia, cruzó su mirada en una fracción de segundo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con una voz ronca, cargada de una amenaza contenida. Su tono era el de un hombre cuya tumba más sagrada acababa de ser profanada. Laura no retrocedió. Con la voz tranquila, le explicó dónde y cómo lo había encontrado, asegurándole que no había sido su intención entrometerse, que solo buscaba mantas. Le dijo que creía que le pertenecía a él. Por un momento, Alejandro pareció a punto de estallar, de arrojar el diario contra la pared, de expulsarla de la hacienda para siempre. El dolor de ver aquel objeto, intacto después de tantos años, era una agonía física.
Era una reliquia de un tiempo en el que la felicidad le parecía tan natural como respirar. Pero entonces, mientras su mano se cernía sobre el diario, algo en él se quebró. La rabia se disipó, dejando solo una vulnerabilidad tan profunda que a Laura le costó mantenerle la mirada. Lentamente, casi con reverencia, sus dedos rozaron la cubierta de cuero gastado. Era como si estuviera tocando un fantasma. Sin mirarla, sin decir una palabra más, tomó el diario y le hizo un gesto brusco con la cabeza, indicándole que se fuera. Laura obedeció, cerrando la puerta del despacho tras de sí, dejando al hombre a solas con los recuerdos que ella, sin querer, había desenterrado. Se retiró a su habitación con la certeza de que esa noche marcaría un antes y un después en la Hacienda La Sombra. Alejandro permaneció inmóvil durante mucho tiempo, con el diario en sus manos. El simple acto de abrirlo le parecía una traición, una admisión de que el tiempo había pasado. Pero la necesidad de volver a conectar con ella, aunque fuera a través de su caligrafía, fue más fuerte. Con un suspiro tembloroso, abrió la primera página. La letra de Elena, fluida y llena de vida, lo golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Leyó durante horas, mientras la lluvia arreciaba afuera. No eran grandes secretos, sino la crónica de un amor tranquilo y profundo por la vida, por él y por la tierra que compartían. Cada frase era un eco de su voz, de su risa, de la forma en que veía el mundo. Fue entonces cuando encontró la última entrada, fechada el día antes del accidente. Elena no escribía sobre miedos ni premoniciones, sino sobre un desafío personal. Escribía sobre Tempestad, el caballo joven y salvaje que Alejandro le había prohibido montar hasta que estuviera completamente domado. Alejandro se preocupa demasiado, había escrito ella con una mezcla de cariño y rebeldía. Pero un espíritu como el de Tempestad no debe ser quebrado, sino comprendido. Mañana, mientras él esté en el pueblo, saldremos a cabalgar juntos. Le demostraré que la confianza es más fuerte que la fuerza bruta. Alejandro tuvo que cerrar el diario, el aire le faltaba en los pulmones. La culpa que lo había carcomido durante 5 años se vio de pronto bajo una nueva luz. No era que su responsabilidad desapareciera por completo, él seguía siendo el dueño del caballo, el hombre que debió haber previsto la tragedia. Pero las palabras de Elena le devolvían su albedrío, su propia voluntad. El accidente no había sido solo su descuido, sino también el resultado del espíritu indomable que él tanto había amado en ella. Ella había tomado una decisión, una llena de vida y de confianza en sí misma, no de imprudencia. Por primera vez vio el suceso no como un castigo divino por su fracaso, sino como una tragedia nacida del choque de dos naturalezas salvajes, la de su esposa y la del caballo. Una pequeña grieta se abrió en la armadura de su culpa, y a través de ella, entró un dolor limpio, sin el veneno del autorreproche. Al día siguiente, la lluvia había cesado, dejando un aire limpio y fresco. Alejandro salió de su despacho por primera vez en 24 horas. Tenía los ojos hinchados, pero la dureza de su semblante se había atenuado, reemplazada por una calma melancólica. Buscó a Laura y la encontró en el jardín, quitando las hojas mojadas de los rosales de Elena. Se acercó a ella en silencio, y por un momento, solo se quedaron allí, mirando las flores que luchaban por recuperarse de la tormenta. Él no se disculpó por su reacción del día anterior, pero su presencia a su lado era una disculpa en sí misma. El aire entre ellos ya no estaba cargado de tensión, sino de una comprensión tácita. Ella creía que estas rosas necesitaban una mano más firme que la mía, dijo él de repente con la voz baja. Decía que yo era demasiado blando con ellas, que las consentía demasiado. Era la primera vez que hablaba de Elena con Laura de una manera tan personal, compartiendo un recuerdo cotidiano, un fragmento de su vida juntos que no estaba teñido por la tragedia. Laura simplemente asintió, dándole el espacio para continuar si así lo deseaba. Entendió que él no buscaba consuelo, sino un testigo, alguien que pudiera escuchar el nombre de Elena sin que el mundo se detuviera, alguien que pudiera ver el amor que aún sentía sin juzgar el dolor que le causaba. Alejandro se volvió hacia ella, y por primera vez, sus ojos no la atravesaron como si fuera invisible, la vieron de verdad, vieron a la mujer que había soportado el juicio del pueblo, la que había enfrentado su frialdad y que,
con un simple acto de honestidad, le había devuelto una parte de su pasado, que él creía perdida para siempre. Gracias, dijo finalmente. La palabra era simple, casi un susurro, pero contenía el peso de 5 años de soledad, de gratitud, por un gesto que había comenzado a liberarlo de su propia prisión. No le estaba agradeciendo solo por el diario, sino por haberle recordado que la memoria de Elena no tenía por qué ser una lápida, sino que podía ser un jardín, uno que necesitaba cuidado para volver a florecer. Ese gracias fue el verdadero comienzo, no de un romance, no todavía, sino de una conexión forjada en el respeto mutuo, por el dolor y la supervivencia. Laura sintió que una parte de la carga que llevaba sobre sus hombros se aligeraba. Ya no era solo la intrusa en la casa de la mujer muerta. Ahora era la guardiana de un secreto compartido, la única persona que había visto una grieta en la armadura del impenetrable Alejandro Santiago. A partir de ese día, algo cambió en la rutina de la sombra. Los silencios comenzaron a llenarse de pequeñas conversaciones, de miradas que ya no eran de desconfianza, sino de un entendimiento silencioso. El fantasma de Elena seguía allí, pero su presencia ya no era una condena, sino un recuerdo compartido que, lentamente, comenzaba a unirlos. Las semanas que siguieron al descubrimiento del diario, se tejieron con un hilo diferente. La gratitud de Alejandro, expresada en aquella única palabra, había disuelto parte del hielo que los separaba, dando paso a una nueva y frágil cordialidad. Ya no se limitaban a intercambiar órdenes y reportes, ahora compartían breves conversaciones en el porche al atardecer, mientras el sol teñía de naranja los campos. Él le preguntaba sobre el estado del jardín, y ella le contaba sobre el progreso de los rosales. Eran diálogos simples, anclados en la tierra que ambos cuidaban, pero cada palabra era un ladrillo más en el puente que se construía sobre el abismo de sus respectivas soledades. Para los habitantes de la hacienda era como ver una estatua de piedra comenzar a respirar de nuevo, un cambio tan lento que casi resultaba imperceptible. Laura, por su parte, navegaba estas nuevas aguas con una cautela infinita. El gesto de Alejandro la había conmovido profundamente, pero también la asustaba. Sentía que se adentraba en un territorio sagrado, el corazón de un hombre que aún pertenecía por completo a otra mujer. Se movía con cuidado para no parecer que intentaba ocupar el lugar de Elena, sino simplemente para aliviar la carga de quien había quedado atrás. Cuando él compartía algún recuerdo fugaz de su esposa, provocado por el aroma de un guiso, o el sonido de una melodía que el viento traía del pueblo, Laura escuchaba en silencio, con un respeto que era a la vez su escudo y su consuelo. Sabía que un paso en falso, una palabra equivocada podría hacer que él se retirara de nuevo a su fortaleza de dolor, y esa era una posibilidad que para su sorpresa, ya no podía soportar. Una tarde mientras ordenaba el despacho encontró a Alejandro observando un viejo mapa de la propiedad, uno dibujado a mano sobre un pergamino amarillento. Con una voz teñida de nostalgia, él le explicó que Elena había sido la cartógrafa de sus sueños. Le señaló una colina al este, un pedazo de tierra que en el mapa estaba marcado con un pequeño sol dibujado a tinta. Le contó que ese era el lugar donde ella siempre había querido plantar un campo de girasoles, para que la hacienda pudiera ver el amanecer 2 veces, una en el cielo y otra en la tierra. No había tristeza en su voz, sino un cariño profundo y sereno, el de un hombre que recordaba un sueño compartido. Era la primera vez que no hablaba de su pérdida, sino de la vida que había tenido, de la alegría que había llenado esos muros, antes de que el silencio se apoderara de todo. Impulsada por ese momento de apertura, Laura se atrevió a compartir un fragmento de sí misma. Le contó que su padre, un modesto maestro de escuela, le había enseñado a amar los libros y los mapas, diciéndole que en ellos se encontraba la libertad para viajar sin moverse de casa. Fue una revelación pequeña, desprovista de los detalles oscuros de su vida, pero fue suficiente para que Alejandro la viera bajo una nueva luz. Ya no era solo la mujer eficiente y silenciosa que había llegado buscando refugio, sino alguien con una historia, con raíces, con un amor por el conocimiento que resonaba con el espíritu de Elena. En ese pequeño intercambio, dejaron de ser solo el patrón y la empleada. Se convirtieron en 2 personas que reconocían en el otro las cicatrices de un mundo que ya no existía. Sin embargo,
Cada paso hacia adelante venía acompañado de un doloroso retroceso. Una noche, después de una cena tranquila en la que casi compartieron una sonrisa, Alejandro se encerró en su despacho, y no salió hasta la mañana siguiente. Laura lo escuchó caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. A la mañana siguiente, su frialdad había regresado, más cortante que nunca. La culpa lo había asaltado en la oscuridad, recordándole que cada momento de paz con Laura era una traición a la memoria de Elena. Se sentía como un guardián que había abandonado su puesto, permitiendo que una extraña profanara el santuario que había jurado proteger. Su conflicto interno era una tormenta que no podía controlar, y la única defensa que conocía era el aislamiento, la distancia. Laura recibió su frialdad con una paciencia que desarmaba. No hizo preguntas, no mostró resentimiento. Simplemente retrocedió, dándole el espacio que él necesitaba para luchar contra sus fantasmas. Continuó con sus tareas con la misma diligencia, manteniendo la casa en un orden impecable, como un faro de estabilidad en medio de la tempestad emocional de su patrón. Su comprensión silenciosa fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando, días después, Alejandro emergió de su autoimpuesto exilio, la encontró en el patio, reparando una cerca del gallinero con una habilidad que lo sorprendió. La vio no como una amenaza, sino como una presencia constante y resiliente, una fuerza tranquila que se negaba a ser arrastrada por su tormenta. El respeto que sentía por ella se profundizó, superando incluso a la culpa. Mientras tanto, la visita de doña Isabel había dejado una estela de veneno en Santa Clara. Los rumores habían mutado. Ya no se decía que Laura era una simple aventurera. Ahora las malas lenguas insinuaban que era una mujer de artes oscuras, una hechicera que había embrujado al pobre viudo para quedarse con su fortuna. Cada viaje de Mateo al pueblo era un calvario. Regresaba con el rostro sombrío, relatando cómo la gente se apartaba a su paso, o cómo le hacían preguntas maliciosas sobre la salud mental de su patrón. La hacienda La Sombra, antes un lugar de respeto, ahora era vista con una mezcla de miedo y desprecio. La defensa pública de Alejandro no había callado los chismes, sino que los había avivado, convirtiendo a Laura en el chivo expiatorio de todas las frustraciones y prejuicios del pueblo. Fue en medio de esta creciente hostilidad que una nueva revelación surgió desde las entrañas de la propia hacienda. Mientras organizaba viejos libros de contabilidad en busca de un registro de siembra, Laura encontró una carpeta de cuero olvidada en el fondo de un cajón. Dentro no había números sino cartas, eran de la familia de Elena, fechadas en los meses posteriores a su muerte. Las primeras estaban llenas de condolencias, pero el tono cambiaba rápidamente a uno de acusación y amargura. Le reprochaban a Alejandro su negligencia, lo culpaban directamente por el accidente, y lo más sorprendente, le exigían la devolución de la dote de Elena, argumentando que él ya no era digno de administrar el patrimonio que ella había traído al matrimonio. Cuando Laura, con el corazón en un puño, le mostró las cartas, Alejandro no se sorprendió. Su rostro se endureció, pero no de ira, sino de un cansancio profundo, el de un hombre que revive una vieja herida. Le confesó que esa había sido la segunda batalla que tuvo que librar tras la muerte de su esposa. No solo había perdido al amor de su vida, sino que también había sido repudiado y acusado por la familia que había prometido proteger. Le contó cómo su cuñado había intentado arrebatarle parte de las tierras, usando la tragedia como un arma legal. Había luchado solo, en silencio, para proteger el legado que él y Elena habían construido juntos, sumando a su duelo el peso de la traición y la calumnia. Esta confesión lo cambió todo para Laura. De repente el hombre severo y distante que había conocido se reveló como una fortaleza asediada. Comprendió que su aislamiento no era solo una elección nacida del dolor, sino una necesidad impuesta por la hostilidad del mundo. Vio en su lucha un reflejo de la suya propia. Ambos eran forasteros a su manera, juzgados y condenados por un mundo que no entendía sus batallas internas. La empatía que sentía por él se transformó en una profunda admiración. Ya no lo veía como un hombre roto que necesitaba ser salvado, sino como un guerrero cansado que merecía, por fin, un poco de paz. Su lealtad hacia él se cimentó, no en la gratitud ni en la dependencia, sino en un profundo sentido de camaradería.
A pesar de esta creciente cercanía, un símbolo de la barrera que aún existía entre ellos permanecía intacto: la puerta cerrada de la alcoba de Helena. Seguía siendo un santuario prohibido, la frontera final de su duelo. Alejandro pasaba por delante cada noche, y a veces, Laura creía sentir la pausa en sus pasos, un momento de vacilación antes de seguir hacia su propia habitación. Ella nunca preguntó qué había detrás de esa puerta. Respetaba ese espacio como se respeta un altar, entendiendo que era un lugar al que solo él tenía derecho a entrar, y que solo él podía decidir cuándo, o si alguna vez, volvería a abrirlo. La puerta cerrada era un recordatorio constante de que, aunque compartieran el presente, el pasado más íntimo de Alejandro seguía siendo un territorio inaccesible. Una tarde, mientras Alejandro intentaba arreglar una bomba de agua que se había atascado, una pieza de metal se soltó y le hizo un corte profundo en el antebrazo. La herida no era grave, pero sangraba abundantemente. Laura corrió a ayudarlo, llevándolo a la cocina. Mientras limpiaba la herida con manos firmes y seguras, sus dedos rozaron su piel. Fue un contacto breve, funcional, pero en el silencio de la cocina, cargado de la tensión de los últimos meses, se sintió como una descarga eléctrica. Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido por la delicadeza de su toque, y por la extraña sensación de calma que le produjo. Por un instante, el mundo se redujo a sus manos sobre su brazo, un gesto de cuidado que no había sentido en 5 largos años. Ambos se sintieron sacudidos por la intensidad de ese momento. Alejandro apartó el brazo bruscamente tan pronto como ella terminó de vendarlo, murmurando un agradecimiento casi inaudible antes de retirarse a su despacho. Su reacción fue un instinto de defensa, el miedo a una vulnerabilidad que lo aterraba. Laura se quedó sola en la cocina, con el corazón latiéndole desbocado. El contacto físico había derribado una barrera invisible, revelando una verdad que ambos habían intentado ignorar. La conexión entre ellos ya no era solo de empatía o respeto. Había algo más, algo frágil y peligroso que crecía en el silencio, algo que ninguno de los dos se sentía preparado para nombrar, y mucho menos para enfrentar. Para disipar la tensión que se había instalado entre ellos, Alejandro encontró un terreno neutral donde podían conectar sin el peso de los fantasmas del pasado, la tierra. Comenzó a llevarla con él en sus recorridos diarios por la hacienda. Le enseñó a diferenciar el sonido del viento en los maizales del que hacía en los campos de trigo. Le explicó los secretos del riego, los ciclos de la luna que su padre le había enseñado a respetar para las siembras. No le estaba enseñando a ser una hacendada. Le estaba compartiendo el lenguaje de su alma, la única parte de su vida que no estaba teñida por la tragedia. Para Laura cada lección era un regalo, una forma de entender al hombre más allá de su dolor, de ver la pasión que aún vivía en él por el futuro, por el legado, por la vida que insistía en brotar de la tierra. Pero la tierra, que les ofrecía un refugio, también era un puente hacia el mundo exterior, un mundo que no los olvidaba. Un día, un comerciante que venía de la ciudad del sur, se detuvo en la hacienda, a pedir agua para sus caballos. Mientras charlaba con Mateo, mencionó haber visto carteles de búsqueda en varias ciudades, ofreciendo una recompensa por información sobre una mujer desaparecida. La descripción que dio era vaga, pero cuando mencionó el nombre de la ciudad de la que supuestamente había huido, Laura, que estaba cerca, dejó caer la canasta de verduras que llevaba. Su rostro perdió todo el color, y una expresión de pánico puro se apoderó de sus facciones antes de que pudiera controlarla. Fue un instante, pero Alejandro, que la observaba desde el porche, lo vio todo. Esa noche, la encontró en el jardín, de pie bajo la luna, con la mirada perdida en la oscuridad. No se acercó a ella con preguntas ni acusaciones. Se paró a su lado en silencio, esperando. Sabía que la había acorralado, que el fantasma que ella arrastraba finalmente había llegado a las puertas de la sombra. Después de un largo rato, fue ella quien rompió el silencio. Con la voz temblorosa, le dijo que había cosas de su pasado que él no sabía, cosas peligrosas que podían traer problemas no solo a ella, sino a toda la hacienda. Era una confesión a medias, una advertencia. Estaba dándole la oportunidad de echarla, de protegerse a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se volvió hacia ella,
y a la luz de la luna, ella pudo ver una determinación férrea en sus ojos, la misma que había visto cuando la defendió de doña Isabel. Le dijo que no le importaba su pasado, le dijo que lo que fuera que la persiguiera, lo enfrentarían juntos. Afirmó que la sombra era su hogar ahora, y que nadie, absolutamente nadie, vendría a su tierra a llevársela. No era una declaración de amor, sino algo más profundo, un juramento de lealtad, un pacto forjado en el dolor compartido y el respeto mutuo. Le ofreció su protección incondicional, sin pedir nada a cambio, un gesto de una generosidad tan abrumadora, que a Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de su oferta. Por un lado, una parte de ella quería aceptar, hundirse en la seguridad que él le ofrecía, y dejar de huir para siempre. Sentía un alivio tan inmenso que casi la hizo caer de rodillas. Pero otra parte, la que conocía la verdadera naturaleza del hombre que la buscaba, sabía que aceptar su protección era ponerlo directamente en el camino de la violencia y la ruina. Contarle la verdad completa podría destruir la frágil paz que habían construido, y peor aún, podría costarle a Alejandro todo lo que le quedaba, su tierra, su honor, quizás incluso su vida. La elección era imposible, salvarse a sí misma a costa de su protector, o desaparecer de nuevo, volviendo a la soledad para mantenerlo a salvo. La noche la envolvió con su dilema, dejándola en una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino también el destino del hombre que, sin saberlo, le había ofrecido mucho más que un refugio, le había ofrecido una razón para dejar de huir. La sombra de su pasado ya no era un susurro lejano, sino un rugido que se acercaba, amenazando con devorar la pequeña luz de esperanza que había comenzado a brillar en el corazón de la hacienda. Laura sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que tomar una decisión, y cualquier camino que eligiera, conduciría inevitablemente a una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio del campo, que antes le había parecido un consuelo, ahora se sentía como la calma tensa que precede a la tormenta más violenta. La decisión de Laura se vio precipitada por la llegada de un forastero a Santa Clara. No era un vaquero ni un comerciante, sino un hombre de ciudad, vestido con una elegancia que desentonaba con el polvo del pueblo. Se instaló en la única posada, y comenzó a frecuentar la cantina, no para beber, sino para hablar. Su nombre era Ricardo Vargas, y su historia era tan pulcra como su ropa. Hablaba de una mujer ingrata, una familiar que había traicionado la confianza de los suyos, robando una suma considerable de dinero antes de desaparecer en la noche. No mencionaba a Laura por su nombre, pero la descripción era tan precisa, tan cargada de un falso dolor, que cada palabra era una semilla de veneno plantada en la tierra fértil de los prejuicios de Santa Clara. Los rumores, antes susurros sin rostro, ahora tenían un nombre y una historia. La versión de Ricardo Vargas se extendió como un incendio en pasto seco, avivada por la malicia de doña Isabel y sus seguidoras. De repente, todas las piezas encajaban para el pueblo: la llegada misteriosa, el silencio sobre su pasado, la forma en que había embrujado al pobre viudo. La forastera no era una víctima, sino una ladrona, una mujer de moral dudosa, que se escondía bajo el techo del hombre más poderoso de la región. La compasión que algunos sentían por ella se transformó en indignación, y las miradas de sospecha se convirtieron en miradas de abierta hostilidad. La sombra, que había sido su refugio, se estaba convirtiendo en el centro de un asedio social que amenazaba con consumirlo todo. Fue Mateo quien trajo la noticia a la hacienda. Llegó del pueblo con el rostro más sombrío que Alejandro le había visto en años. Sin rodeos, le contó sobre el hombre de la ciudad, sobre la historia que contaba y sobre el veneno que se esparcía por Santa Clara. Le describió a Vargas, su sonrisa fácil y sus ojos fríos, y le repitió las acusaciones palabra por palabra. Alejandro escuchó en un silencio glacial, su mandíbula apretada hasta el punto del dolor. No preguntó si era verdad. La reacción de pánico que le había visto a Laura días atrás era toda la confirmación que necesitaba. La tormenta que ella tanto temía no solo había llegado, sino que estaba a punto de derribar las puertas de su casa. Cuando Alejandro enfrentó a Laura, no había ira en su voz, sino una urgencia fría y cortante. Le contó lo que Mateo le había dicho,
observando cómo cada palabra la golpeaba como un latigazo. El último vestigio de color abandonó su rostro, y sus ojos se llenaron de un terror tan profundo que lo dejó sin aliento. Vio en ella no a una culpable sino a un animal acorralado. Su primera reacción fue la de siempre, la huida. Murmuró que lo sentía, que nunca debió haber traído sus problemas a su puerta, y se dio la vuelta, para ir a empacar sus pocas pertenencias. Estaba dispuesta a entregarse a la oscuridad de nuevo para proteger la frágil paz que él había comenzado a encontrar. Pero Alejandro no la dejó ir. La tomó suavemente del brazo, un gesto que la detuvo en seco. «No te pedí una disculpa», dijo con una voz ronca. «Te pedí la verdad». Fue entonces, en el silencio del gran salón, bajo la mirada serena del retrato de Helena, que el dique de contención de Laura finalmente se rompió. Con la voz quebrada por sollozos contenidos, le contó todo. Ricardo Vargas no era su esposo ni su hermano, era su cuñado. Tras la muerte de su marido, Vargas, un hombre cruel y ambicioso, había intentado forzarla a casarse con él, para quedarse con la pequeña herencia. Cuando ella se negó, él la acusó de robo y la amenazó, jurando que si no era suya, no sería de nadie. Su huida no había sido un acto de cobardía, sino de supervivencia. Alejandro escuchó su historia, cada palabra resonando con el eco de su propia batalla silenciosa contra la traición y la calumnia. Vio la verdad en el temblor de sus manos, en la vergüenza y el miedo que luchaban en su mirada. En ese momento la decisión que había estado evitando se presentó ante él, clara y definitiva. Podía dejarla ir, permitir que el pasado la devorara, y volver a la seguridad de su soledad, al orden predecible de su duelo. O podía hacer lo que nadie había hecho por él 5 años atrás, podía luchar por ella. Podía interponer su nombre, su tierra y su honor entre ella y el hombre que venía a destruirla. Mirándola, tan frágil y a la vez tan fuerte, supo que ya no había elección. Protegerla era la única forma de proteger la parte de sí mismo que ella había ayudado a resucitar. Sin decir una palabra más, se puso su sombrero, se ajustó el cinto donde a veces llevaba un revólver y salió de la casa. Laura lo vio alejarse a caballo en dirección a Santa Clara, y un terror helado se apoderó de ella. No sabía qué iba a hacer, pero temía que su intento de protegerla solo lo arrastrara a la violencia de la que ella había huido. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de que el hacendado se dirigía hacia allí, corrió como la pólvora. La gente salió de sus casas, esperando el desenlace del drama. Doña Isabel observaba desde la ventana de su casa, con una sonrisa satisfecha, segura de que Alejandro iba a expulsar a la advenediza, y a restaurar el orden. Nadie, ni siquiera Mateo podía prever lo que estaba a punto de suceder. Alejandro no fue a la cantina ni a la iglesia. Se dirigió directamente a la posada y pidió ver a Ricardo Vargas. La confrontación tuvo lugar en el porche, a la vista de todo el pueblo. Vargas salió con aire arrogante, esperando una fácil victoria sobre un ranchero afligido. Pero se encontró con un hombre cuya quietud era más intimidante que cualquier grito. Alejandro no lo amenazó, simplemente lo escuchó repetir sus acusaciones, y luego, con una calma letal, comenzó a desmantelar su historia pieza por pieza. Preguntó por qué no había acudido a la ley. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para buscarla? ¿Por qué su historia sonaba más a una rencilla personal que a un reclamo de justicia? Cada pregunta era una estocada precisa que dejaba a Vargas sin respuesta. Finalmente, cuando Vargas acorralado intentó apelar al honor y a la reputación, Alejandro dio el golpe de gracia. Con una voz que resonó en la plaza silenciosa, declaró: «La señora Laura está bajo la protección de la Hacienda La Sombra. Cualquier asunto que usted tenga con ella, ahora lo tiene conmigo. Y le advierto, señor Vargas, que yo no soy un hombre que tolere a los buitres en mis tierras». Luego, se dirigió a la multitud que observaba, sus ojos deteniéndose por un instante en doña Isabel. Y que esto le sirva de lección a cualquiera que se atreva a juzgar a una persona sin conocer su lucha. La sombra protege a los suyos. Dicho esto, dio media vuelta, montó su caballo y se alejó, dejando tras de sí un pueblo enmudecido y a un hombre cuya mentira había quedado expuesta bajo el sol del mediodía. El regreso a la hacienda se hizo en un silencio cargado de electricidad.
La victoria en el pueblo había sido contundente, pero había costado un precio muy alto. Alejandro había puesto todo su legado en juego por una mujer a la que apenas conocía. Cuando entró en la casa, encontró a Laura esperándolo en el mismo lugar donde la había dejado. La adrenalina de la confrontación se desvaneció, dejando en su lugar una vulnerabilidad cruda y agotadora. Se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello, y la miró como si la viera por primera vez. Había luchado por ella, pero para que esa lucha tuviera sentido, sabía que debía derribar el último muro que quedaba entre ellos, el de su propio secreto. Él no es el único que ha vivido con una mentira, dijo con la voz ronca, evitando su mirada. La llevó a su despacho, el lugar donde su soledad había sido más densa, y cerró la puerta. Por primera vez, no era para encerrarse, sino para confesarse. Le contó sobre el día del accidente de Elena, un relato que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con el sacerdote. Le habló del caballo, Tempestad, y de cómo le había prohibido a Elena montarlo. Pero no se detuvo ahí. Con un dolor que parecía desgarrarlo por dentro, le confesó la verdad que lo había carcomido durante 5 años. Su última conversación había sido una discusión. Le relató cómo, cegado por el orgullo, la había acusado de ser imprudente, de desafiar su autoridad como esposo y como hombre de campo. Sus palabras habían sido duras, injustas, nacidas del miedo pero disfrazadas de ira. Le dije que si no respetaba mi juicio, no merecía mi confianza, confesó, con la voz rota. Me fui al pueblo sintiéndome un hombre fuerte que había puesto a su mujer en su lugar, y cuando volví, ella ya no estaba. La culpa que lo aplastaba no era solo por el caballo indomable, sino por el peso de esas últimas palabras crueles, por el amor que no había sabido expresar en el momento final. Creía que su orgullo, y no el accidente, era lo que la había matado. Laura escuchó su confesión, el corazón encogido por el peso de aquel dolor guardado durante tanto tiempo. Vio al hombre detrás del hacendado, al esposo que se culpaba por no haber podido proteger a la mujer que amaba, no solo del peligro físico, sino de sus propias palabras. Cuando él terminó, el silencio en el despacho era absoluto, sagrado. Ella no intentó consolarlo con palabras vacías. En lugar de eso, se acercó a él, y con una delicadeza infinita, tomó su mano. Era la primera vez que lo tocaba por voluntad propia, un gesto, que era a la vez un ancla y un perdón. Usted no la mató, Alejandro, dijo en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. Usted la amaba, y ella lo sabía. Le recordó lo que había leído en el diario de Elena, sus palabras sobre el espíritu de Tempestad, sobre la confianza siendo más fuerte que la fuerza bruta. Ella no lo estaba desafiando a usted, continuó Laura. Estaba siendo ella misma, la mujer indomable de la que usted se enamoró. Su orgullo no la mató. Su amor la hizo vivir, hasta el último momento. Sus palabras no borraban la tragedia, pero ofrecían una perspectiva diferente. Una que liberaba a Elena de ser una víctima de su orgullo y la devolvía a su lugar como una mujer que había vivido y muerto según sus propias reglas. En ese momento, con sus manos entrelazadas y sus secretos finalmente expuestos a la luz, algo se rompió para siempre en la hacienda La Sombra. No fue el sonido de un corazón roto, sino el de unas cadenas que caían al suelo. Alejandro levantó la vista y la miró, y en sus ojos ya no había solo dolor, sino también una inmensa gratitud. La confesión no solo lo había liberado a él, sino que los había unido de una manera que ninguna palabra de amor podría haberlo hecho. Habían compartido las partes más oscuras de sus almas y, en lugar de encontrar juicio, habían encontrado comprensión. El fantasma de Elena no desapareció, pero su presencia en la habitación se volvió cálida, como una bendición silenciosa. Aquella noche, por primera vez en 5 años, Alejandro no se detuvo frente a la puerta cerrada de la alcoba de su difunta esposa. Pasó de largo y se dirigió a su propia habitación no porque la hubiera olvidado, sino porque finalmente había comenzado a perdonarse. La verdad dolorosa y cruda, lo había liberado. Al defender a Laura, se había defendido a sí mismo de sus propios demonios. Y al confesar su culpa, había abierto un espacio en su corazón que creía sellado para siempre, un espacio donde un nuevo comienzo, por frágil que fuera, ahora parecía posible. La confrontación en el pueblo y la confesión en el despacho marcaron el fin de una era en La Sombra.
Ricardo Vargas abandonó Santa Clara al amanecer del día siguiente, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Los murmullos en el pueblo no cesaron por completo, pero cambiaron de tono. La hostilidad se transformó en un respeto a regañadientes por el hacendado que había arriesgado todo por defender a una forastera, y por la mujer que, evidentemente, era mucho más de lo que las apariencias sugerían. Doña Isabel se retiró a un silencio amargo, su influencia disminuida por la demostración pública de lealtad de Alejandro. Dentro de los muros de la hacienda, el aire era más ligero. La tensión que había definido la relación entre Alejandro y Laura se disolvió, reemplazada por una intimidad tranquila y profunda. Ya no eran el patrón y la empleada, ni el viudo y la refugiada. Eran dos supervivientes, dos almas que se habían encontrado en medio de sus respectivas ruinas, y habían decidido construir algo nuevo juntas. La puerta de la alcoba de Elena seguía cerrada, pero ya no era un monumento al dolor. Se había convertido en un recordatorio sereno del amor que fue, un amor que ahora daba paso, con una generosidad silenciosa, al amor que podía llegar a ser. El clímax no había sido una explosión, sino una liberación, y sus ondas expansivas prometían redefinir el futuro de todos los que habitaban bajo la sombra de aquella hacienda. La mañana siguiente a la confesión, la hacienda amaneció bajo un cielo despejado, como si la tormenta emocional que había sacudido sus cimientos se hubiera llevado consigo las nubes. El silencio que recibió al nuevo día era diferente. Ya no era el silencio pesado y fúnebre de los últimos 5 años, sino una quietud serena, expectante, como la tierra que espera las primeras semillas después de un largo invierno. Alejandro salió al porche, y por primera vez, no lo hizo por la fuerza de la costumbre, sino con un propósito. Respiró hondo, y el aire pareció llenarle los pulmones de una manera que no recordaba. La carga que había llevado sobre sus hombros no había desaparecido, pero se había aligerado, transformada de un peso aplastante a una cicatriz que ya no dolía al tacto. Laura lo observó desde la cocina, viendo cómo la luz del sol matutino bañaba su figura. La rigidez de su espalda se había suavizado, y había una calma en su rostro que ella nunca antes había visto. No se atrevió a interrumpir ese momento, entendiendo que era un renacimiento privado, un ajuste de cuentas con el fantasma que por tanto tiempo lo había gobernado. Sintió una oleada de alivio tan profunda que casi la hizo flaquear, pero también una punzada de incertidumbre. Habían derribado todos los muros, expuesto todas sus heridas. Ahora, en el terreno despejado que quedaba entre ellos, debían aprender a caminar de nuevo, sin la guía del dolor ni del secreto. El futuro era una página en blanco, una posibilidad tan aterradora como esperanzadora. En Santa Clara, la historia de la confrontación en la posada se había convertido en leyenda de la noche a la mañana. La versión que corría de boca en boca no era la de un hacendado defendiendo a su empleada, sino la de un hombre que había reclamado su alma frente a todo el pueblo. La arrogancia de Ricardo Vargas, seguida de su humillante y silenciosa partida, había servido como un veredicto inapelable. La gente que antes había susurrado contra Laura, ahora guardaba un silencio respetuoso. No entendían del todo lo que había sucedido, pero comprendían la fuerza de la convicción. Alejandro Santiago no solo había defendido a una mujer, había defendido el derecho a la redención, un concepto que, en un pueblo tan anclado en el juicio, resultaba revolucionario. La balanza social se había reequilibrado. Doña Isabel se encontró aislada en su propia amargura, sus palabras venenosas ahora desprovistas de poder. El padre Gabriel desde el púlpito, habló el domingo siguiente sobre el perdón, no el divino sino el humano, el que uno se concede a sí mismo. Sus palabras no mencionaban a nadie, pero todos en la iglesia sabían a quién se refería. El respeto por Alejandro se transformó en una especie de admiración reverencial. Y Laura la forastera, la intrusa, dejó de ser un adjetivo para convertirse en un nombre propio. Ya no era la mujer que se escondía en la sombra, sino la mujer por la que el hombre más orgulloso del valle había arriesgado su honor. Pasaron varios días en una calma laboriosa. La confesión había creado un nuevo lenguaje entre ellos, uno que no necesitaba de muchas palabras. Un día, Alejandro se acercó a Laura mientras ella cuidaba el jardín. No le habló de sentimientos ni de promesas. En su lugar, le dijo con una sencillez abrumadora: «Esta casa
ha estado en penumbras demasiado tiempo. Creo que es hora de dejar que entre el sol. No era una orden, sino una invitación. Y así, juntos, comenzaron la tarea de despertar la casa de su largo letargo. Abrieron postigos que llevaban años sellados, dejando que la luz del sol se derramara sobre muebles cubiertos de polvo, iluminando motas que danzaban en el aire como pequeños espíritus liberados. Cada ventana abierta era un acto simbólico, cada rayo de luz una victoria sobre la oscuridad. Limpiaron juntos, en un silencio cómodo, moviéndose por la casa con una sincronía que nacía de un entendimiento mutuo. No hablaban del futuro, porque estaban demasiado ocupados construyéndolo en el presente, con cada trapo que pasaban, con cada cortina que descorrían. El personal de la hacienda los observaba con una alegría contenida, viendo cómo la vida regresaba a los pasillos, no como un torrente, sino como una marea lenta y segura. La hacienda La Sombra estaba mudando de piel, deshaciéndose de la oscuridad que le había dado nombre, y en su lugar, comenzaba a emerger un hogar. El siguiente gran paso se dio frente al retrato de Elena en el gran salón. Durante años, había sido el centro gravitacional de la casa, un altar silencioso al que todos, y especialmente Alejandro, rendían un tributo de dolor. Se pararon frente a él, uno al lado del otro. Laura no dijo nada, simplemente se quedó allí, ofreciendo su presencia como un ancla. Alejandro miró el rostro sonriente de su esposa, y por primera vez, la imagen no le devolvió una oleada de culpa, sino una serena nostalgia. Vio el amor que habían compartido, no la tragedia que los había separado. Con una decisión tranquila, supo lo que tenía que hacer. Llamó a Mateo y con su ayuda, descolgaron el pesado cuadro de la pared, no lo guardaron en un ático polvoriento. Con un cuidado infinito, lo llevaron al despacho de Alejandro, el lugar donde él pasaba la mayor parte de su tiempo. Lo colgó en la pared, frente a su escritorio. Aquí es donde debe estar, le dijo a Laura, que lo había seguido. Su recuerdo es mío, no una reliquia para el mundo. El gesto fue transformador. Elena ya no era la santa patrona del duelo de la hacienda, sino la compañera amada en el recuerdo privado de su esposo. El gran salón, de repente, se sintió más grande, más abierto, un espacio listo para ser llenado con nueva vida. El último bastión del luto era la alcoba de Elena. La puerta cerrada había sido la frontera infranqueable de su dolor. Una tarde, Alejandro tomó la vieja llave de un cajón, su mano firme. Miró a Laura, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. Ella sintió, dándole a entender que no tenía que hacer esto solo. Juntos, giraron la llave en la cerradura, y el sonido del mecanismo al ceder pareció resonar en toda la casa. La puerta se abrió rechinando, revelando una habitación suspendida en el tiempo. El aire era denso, impregnado con el aroma de lavanda seca y de ausencia. Todo estaba exactamente como Elena lo había dejado. No entraron con la intención de borrarla. Al contrario, lo hicieron con la reverencia de quien entra en un lugar sagrado. Durante los días siguientes, con una delicadeza infinita, vaciaron la habitación. Doblaron sus vestidos y los guardaron en un baúl de cedro, junto con sus libros y sus partituras. Cada objeto era tratado con amor, no como un vestigio de dolor, sino como un tesoro. Cuando terminaron, la habitación estaba vacía pero no desolada. La limpiaron a fondo, pintaron las paredes de un color claro, y colocaron muebles sencillos. La transformaron en una habitación de huéspedes, un espacio de bienvenida. Al abrir esa puerta no solo habían dejado entrar el aire, sino que habían invitado al futuro a entrar en su casa. La renovación no se detuvo en la casa, se extendió a la tierra. Una mañana, Alejandro llevó a Laura a la colina del este, el lugar que Elena había marcado en el mapa con un pequeño sol. Llevaba consigo una bolsa de semillas. Ella quería que la hacienda viera el amanecer 2 veces, dijo, su voz teñida de una emoción serena. Creo que ya hemos esperado suficiente. Juntos comenzaron a preparar la tierra. Fue un trabajo duro, físico, que los unió de una manera fundamental. Hundieron las manos en la misma tierra, sembraron las mismas semillas de girasol, compartiendo el sudor y la esperanza. Era la promesa de un futuro que no borraba el pasado, sino que lo honraba, haciendo florecer sus sueños. Para la gente de Santa Clara,
Ese campo de girasoles se convirtió en un símbolo visible de la transformación de la sombra. Veían al hacendado y a la forastera trabajando codo con codo, no como patrón y empleada, sino como iguales. Veían cómo la tierra, que había sido solo un medio de producción, se convertía en un lienzo, para un nuevo comienzo. El acto de plantar esas flores fue la declaración más poderosa de todas, una que no necesitaba palabras. Decía que la vida, a pesar de las tragedias y los juicios, siempre busca la luz, y que el amor, en todas sus formas, es el acto de cultivar un jardín en el desierto del alma. Los meses pasaron, y con ellos, las estaciones. El invierno dio paso a una primavera vibrante. La rutina en la hacienda se asentó en un nuevo ritmo, uno de paz y colaboración. Alejandro y Laura encontraron su equilibrio en los pequeños gestos, en las tazas de café compartidas al amanecer, en las conversaciones sobre la cosecha al atardecer, en las miradas de entendimiento que cruzaban por encima de la mesa. Su amor creció de forma orgánica, sin la prisa de la pasión juvenil, sino con la solidez de dos árboles que entrelazan sus raíces bajo tierra, fortaleciéndose mutuamente contra el viento. Mateo los observaba desde la distancia, con una sonrisa que rara vez abandonaba su rostro arrugado, sabiendo que había sido testigo de un milagro silencioso. Un día, mientras revisaban los libros de contabilidad, la mano de Alejandro rozó la de Laura. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. Él giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. No hubo una declaración formal, no hubo una propuesta de rodillas. No era necesario. En ese simple gesto, se lo dijeron todo. Le estaba ofreciendo no solo su protección, sino su vida, su futuro, su nombre. Ella apretó su mano, y en ese contacto, aceptó. Era un pacto sellado, no con promesas vacías, sino con la certeza de haber encontrado en el otro un hogar para el alma. La sombra ya no era un refugio, era el lugar donde ambos, finalmente, pertenecían. Un año después de la llegada de Laura, la colina del este era un mar dorado. Los girasoles, altos y orgullosos, se volvían hacia el sol, cumpliendo el sueño de Elena. Alejandro y Laura estaban en el porche, mirando el espectáculo. La hacienda ya no era un lugar de silencio. Ahora se escuchaba el murmullo de la vida, risas ocasionales del personal y el sonido del viento, moviéndose a través de un campo lleno de promesas. Él la rodeó con su brazo atrayéndola hacia él. No habían olvidado a los que se habían ido, ni las batallas que habían librado. Pero habían aprendido que las cicatrices no son el final de la historia, sino la prueba de que se ha sobrevivido para amar de nuevo. La sombra había encontrado su luz, no borrando el pasado, sino integrándolo en un presente lleno de vida. La historia de Alejandro y Laura se convirtió en un susurro en el valle, un relato sobre cómo el amor más inesperado puede florecer en la tierra más árida, demostrando que el verdadero duelo no consiste en cerrar el corazón para siempre, sino en encontrar el coraje para volver a abrirlo. Su legado no fue de riqueza ni de poder, sino de resiliencia, la prueba viviente de que incluso en la sombra más profunda, siempre hay una semilla de luz, esperando la oportunidad para renacer. Si crees que toda historia de superación merece ser contada y que el amor es la fuerza más poderosa para la reconstrucción, por favor, comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias profundas sobre vidas que, contra todo pronóstico, encontraron la manera de florecer. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra renacer. Gracias por escuchar. El campo de girasoles en la colina del este se convirtió en mucho más que un cultivo, se transformó en un faro para todo el valle. Los viajeros que pasaban por el camino principal, se detenían a admirar aquel mar dorado que saludaba al sol cada mañana, y pronto, la hacienda La Sombra fue rebautizada en el habla popular como la Hacienda de los Girasoles. El nombre era un testamento viviente de que la luz podía nacer de la oscuridad más profunda, y que un sueño, incluso uno que parecía enterrado con los muertos, podía florecer si se le entregaba a las manos correctas. Aquellas flores no eran solo un homenaje a Elena, eran el símbolo de una promesa cumplida, la prueba de que el amor, en su forma más pura, trasciende la vida y la muerte, convirtiéndose en un legado que alimenta la tierra y el alma de quienes se quedan.
El amor que creció entre Alejandro y Laura no tuvo la urgencia febril de la juventud, sino la solidez de dos árboles viejos cuyas raíces se encuentran bajo tierra, fortaleciéndose mutuamente, en una unión invisible pero inquebrantable. Su vínculo era un pacto silencioso, una complicidad forjada en la confesión de sus heridas más profundas. No necesitaban grandes declaraciones, pues su amor se manifestaba en la rutina diaria, en la forma en que él le dejaba la primera taza de café de la mañana, en la manera en que ella sabía, solo por su mirada, si la cosecha del día había sido buena o mala. Era una reconstrucción de la vida, ladrillo a ladrillo, donde cada gesto de afecto era un cimiento que aseguraba que su hogar, esta vez, sería inmune a las tormentas del pasado y del futuro. Alejandro Santiago dejó de ser para siempre el viudo de Santa Clara. La sombra de la culpa se disipó, reemplazada por una serenidad que le permitió honrar el recuerdo de Elena no con dolor, sino con un amor agradecido. El retrato en su despacho ya no era un recordatorio de su fracaso, sino de la felicidad que había conocido, y que le había dado la fortaleza para volver a amar. Aprendió que el corazón no es un recipiente que se llena una sola vez, sino un músculo que, aunque se desgarre, puede sanar y volverse más fuerte, capaz de albergar nuevos afectos sin deshonrar los antiguos. Su transformación fue la lección más poderosa para el pueblo, que un hombre no se define por sus caídas, sino por el coraje con el que se levanta. Laura, por su parte, encontró en aquella tierra la raíz que su pasado le había negado. La mujer que había llegado huyendo, con el miedo como única compañía, echó anclas en el corazón de la sombra. Ya no era una forastera, sino la señora de la hacienda, un título que llevaba no con orgullo, sino con una profunda gratitud. Su presencia trajo de vuelta a la casa no solo la luz, sino también la música, la risa y el aroma del pan recién horneado. Se convirtió en el alma de aquel lugar, demostrando que un hogar no lo construyen las paredes de adobe, sino la tenacidad de un espíritu que se niega a ser definido por el miedo. Encontró más que un refugio, encontró su lugar en el mundo, un lugar donde su nombre significaba fortaleza y esperanza. Fue la tierra, en su sabiduría cíclica, la que les enseñó el lenguaje de la paciencia y la curación. El trabajo diario, desde el amanecer hasta el ocaso, se convirtió en su terapia compartida. Hundir las manos en el suelo fértil, cuidar de los animales, ver crecer el fruto de su esfuerzo, todo ello los anclaba al presente y les daba un propósito que trascendía sus dolores individuales. Cada semilla plantada era un acto de fe en el futuro, cada cosecha recogida una prueba de que la vida, a pesar de todo, persiste y recompensa a quienes la cuidan. Comprendieron que la sanación no es un evento repentino, sino un proceso lento y constante, como el crecimiento de un árbol, que necesita sol, agua y sobre todo tiempo. En Santa Clara, la historia se convirtió en un cuento que las abuelas relataban en los portales durante las tardes de verano. Se hablaba del hacendado que había domado su propio orgullo, y de la forastera que había sanado un corazón con su valentía silenciosa. El relato servía como una advertencia contra el juicio apresurado y como un recordatorio de que, detrás de cada rostro, hay una batalla desconocida. La leyenda de la sombra y sus girasoles se tejió en el folclor del valle, una historia real que sonaba a fábula, enseñando a generaciones que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la riqueza, sino en la capacidad de ofrecer protección y compasión a un alma herida. Mateo, el viejo capataz, fue el guardián silencioso de esta transformación. Desde la distancia, observó cómo la risa regresaba a los labios de su patrón y cómo la luz volvía a sus ojos. Vio a Laura convertirse no en la sustituta de la antigua señora, sino en la arquitecta de un nuevo capítulo. En sus últimos años, a menudo se le encontraba sentado en el porche, mirando el campo de girasoles, con una sonrisa serena en su rostro arrugado. Para él, que había sido testigo de la más profunda oscuridad, aquella estampa de paz era la confirmación de que la lealtad y la fe en las personas, a veces, son recompensadas de la manera más hermosa e inesperada. Su silencio era el aplauso más elocuente al milagro que había presenciado. La hacienda La Sombra, irónicamente, se llenó de luz. Su nombre, vestigio de una época de dolor, se mantuvo como un recordatorio del camino recorrido. Los pasillos, antes mudos,
ahora resonaban con el eco de conversaciones animadas. El gran salón, que había sido un mausoleo, se convirtió en el corazón de la casa, donde se celebraban las cosechas y se compartían historias junto al fuego en invierno. La hacienda aprendió a respirar de nuevo, a vivir al ritmo de las estaciones y de los corazones que la habitaban. Se convirtió en un refugio no solo para Alejandro y Laura, sino para todos los que trabajaban allí, una comunidad unida por el respeto y el trabajo compartido. Su historia demostró una verdad fundamental, que a menudo se olvida en el dolor del luto, que amar de nuevo no es traicionar a quien se fue. Laura no vino a ocupar el lugar de Elena, sino a crear uno nuevo, a su lado. El corazón no es una habitación que se vacía y se vuelve a llenar, sino una casa que puede expandirse, construyendo nuevas alas para albergar nuevos amores, sin necesidad de demoler los cimientos originales. El amor por Elena se convirtió en el suelo fértil sobre el que creció el amor por Laura, demostrando que la memoria, cuando se trata con ternura, no es una cadena, sino una raíz que nutre el futuro. Los años tejieron sobre ellos una pátina de serenidad, se convirtieron en una institución en el valle, un ejemplo de entereza y de amor maduro. Su legado no se midió en la cantidad de tierras que poseían ni en la riqueza que acumularon, sino en la paz que irradiaban. Enseñaron, con su ejemplo, que la felicidad no es la ausencia de cicatrices, sino la habilidad de vivir con ellas, de convertirlas en un mapa que muestra el camino recorrido y la fortaleza adquirida. La sombra y sus girasoles se convirtieron en la prueba viviente de que incluso la tierra más árida por el dolor puede volver a florecer bajo el cuidado del afecto sincero. El verdadero legado que dejaron no fue de prosperidad material, sino una lección intangible sobre la vulnerabilidad. En una época y un lugar donde se esperaba que los hombres fueran de piedra y las mujeres sumisas, ellos demostraron que la verdadera fuerza reside en el coraje de mostrar las propias heridas, de confesar los miedos y de pedir ayuda. Su salvación no llegó a través del orgullo ni del aislamiento, sino a través de la honestidad brutal de dos almas que se atrevieron a mostrarse desnudas la una a la otra, descubriendo que, en esa fragilidad compartida, se encontraba una fortaleza invencible. Dicen los viejos del valle que el campo tiene memoria, que si uno se detiene en la colina del este en una tarde de verano, todavía puede sentir en el viento que mece los girasoles un susurro de aquella historia. Cuentan que la tierra misma absorbió la resiliencia de Alejandro y la gentileza de Laura, y que por eso las cosechas en esa hacienda son siempre un poco más abundantes, el agua un poco más clara y el sol un poco más cálido. Porque hay historias que no se desvanecen con el tiempo, sino que se impregnan en el paisaje, convirtiéndose en parte del alma de un lugar para siempre. En sus últimos años, se les veía a menudo sentados en el porche, mirando juntos el atardecer. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba lleno de una vida entera de luchas compartidas y victorias silenciosas. Él, el hombre que creía que su vida había terminado con una tragedia. Ella, la mujer que pensaba que nunca encontraría un lugar seguro. Juntos, habían reescrito sus destinos, demostrando que la vida no siempre te da la historia que quieres, pero si tienes el coraje de seguir adelante, a veces te regala una historia mucho mejor de la que jamás te atreviste a soñar. La historia de Alejandro y Laura no es un relato sobre el olvido, sino sobre el coraje de recordar de una manera distinta. Nos enseña que el duelo no tiene por qué ser un punto final, sino que puede ser el prólogo de un nuevo capítulo. Nos recuerda que las cicatrices que la vida nos deja no son un signo de debilidad, sino la prueba irrefutable de que hemos sobrevivido. Son el testimonio de que, incluso después del invierno más crudo, el corazón, como la tierra, guarda en su interior la promesa indestructible de una nueva primavera, esperando tan solo una mano valiente que se atreva a sembrar de nuevo. Si esta historia te ha recordado que cada vida es un viaje lleno de segundas oportunidades, y que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, te invito a compartirla. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos reales que nos demuestran la increíble fortaleza del espíritu humano. Y si te ha conmovido, por favor comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por escuchar.